para elegir al nuevo delegado sindical, porque en cada plantel hay un delegado, y pues la base trabajadora me eligió a mí como el delegado sindical. Y el día de hoy, que es miércoles, que eso está contemplado dentro del contrato colectivo de trabajo que está firmado entre Dirección General de Colegios de Bachilleres y Sindicato de Colegios de Bachilleres, el día de hoy se llevó a cabo un consejo de delegados sindicales. Entonces, yo cumpliendo con mi responsabilidad de representar a mis agremiados de la Unidad de Nivelación Académica, que es un plantel del COBATAP, pues asistí a esa reunión. Es una actividad muy distinta y que no tiene nada que ver con mi función como presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI. Yo, en primer lugar, soy empleado del COBATAP, soy un trabajador ahí que me dedico a ser catedrático. ¿Desde cuándo eres maestro del COBATAP? Desde hace 21 años soy maestro del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Oye, si no mal recuerdo, Fernando Morales Mateos, tú fuiste apoderado legal del sindicato. Fui asesor del sindicato del COBATAP. ¿Nunca fuiste apoderado legal? No, nunca fui apoderado legal. Fui asesor jurídico del 2001 al 2003. Y de ahí me salí del comité ejecutivo, regresé a mi plantel a dar clases. ¿Cómo es esto? Miren, de acuerdo con el contrato colectivo, hay cierta gente que hace funciones en el comité ejecutivo y que tienen lo que se llama comisión sindical. Es decir, no estás frente a grupos, te siguen pagando tu salario, pero vas a desempeñar una función propiamente sindical, desde luego con el cargo que tiene y que el dirigente sindical o el comité ejecutivo lo justifica ante la dirección general. Y entonces estuvimos ahí. El problema es de que en el sindicato el trabajo era desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es un trabajo doble, pues, o de horario doble que cuando estás frente a grupos. Y bueno, eso lo desempeñé ese tiempo, pero ya de ahí ya no regresé a ser asesor jurídico. Nunca he sido apoderado legal, lo pueden revisar en todos los expedientes que hay ahí en Dirección General y van a ver que aparezco como asesor jurídico. Ya. Oye, Fernando, y hablaron de Díaz Uribe, por supuesto. Bueno, no, hablamos sobre la cuestión que hay con relación al terreno del sindicato. Tú sabes de este terreno, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. Mire, tú cuando eras asesor habías recomendado que se liquidara un grupo de trabajadores, según me cuentan. 14 de ellos no aceptaron. Díaz Uribe dejó en reserva 20 hectáreas de ese terreno para ver qué pasaba con estas personas. Tú conoces a fondo esto, ¿verdad? Sí, mire, en 1996 la Dirección General de Bachillerato de México creó un fideicomiso para los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco y también para los administrativos y para los empleados de confianza. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo con el artículo 123 constitucional, es una obligación de toda institución o patrón darle vivienda a los trabajadores. Entonces se creó un fideicomiso para que de ahí se nos pudiera dar créditos, ya sea para construir, para comprar terreno o para comprar vivienda. Ahí estuvo el fideicomiso desde 1996 hasta el 2003 más o menos, cuando entonces nosotros pedimos que se nos dijera qué cantidad de dinero había en el fideicomiso, porque ese dinero nos lo depositaban a nosotros, pues a los trabajadores, el 5% mensual de nuestro salario, ahí nos lo iban depositando, igual el 5% para el director general de Colegio de Bachiller, para los directores de Colegio de Bachiller y para los administrativos, es para todos, pues. Entonces, ahí, en ese momento, cuando vimos que había dinero en el fideicomiso, y que nosotros somos los fideicomisarios, porque un fideicomiso opera de la siguiente manera: hay un fideicomitente que es Colegio de Bachilleres, los fideicomisarios, es decir, los beneficiarios, que somos los trabajadores de Colegio de Bachilleres, y una institución fiduciaria que era Banamex. Entonces nosotros recurrimos ante un notario público para que nosotros diéramos nuestra voluntad y que de ese dinero se nos diera una cantidad para adquirir un terreno aquí en Plutarco Elías Calles, en la colonia Plutarco, Rentería Plutarco Elías Calles, para poder hacer un fraccionamiento. ¿Esto es atrás de Altabrisa? ¿Ahora está este terreno atrás de la Plaza Altabrisa o dónde está exactamente? No, está ahí en prolongación de Paseo de la Sierra, cruzando hacia un lugar que todo el mundo conoce como Curahueso, hacia el fondo. ¿Por allá, donde está el domo famoso? Ándale, donde está el domo. Ahí se compraron 50 hectáreas. Oye, ¿y las compraron cuándo? ¿En qué año?
La compramos en el 2004-2005. Dime la verdad, porque según me cuentan, mira, ayer me platicaron toda la historia de eso. Ahí está la escritura y me pública, cuentan que Manuel Andrade Díaz les regaló las 50 hectáreas. No, por ninguna razón. Imagínese, donar 50 hectáreas tendría que pasar ante el Congreso ese dictamen y tendría ¿De que quién era el terreno? El terreno, no recuerdo, era de un señor que nosotros lo entrevistamos y él dijo que lo vendía y se lo compramos. Y se hizo toda la operación ante un notario ¿Y te público. acuerdas tú en cuánto lo compraron ese terreno? Esa vez porque yo estuve hasta una parte todavía en el comité ejecutivo, se entregaron 45 millones para comprar ese terreno en ese tiempo. Eran 50 hectáreas. Y creo que faltaba una parte más, me parece por ahí, no estoy seguro, pero sí una parte que creo que el Colegio de Bachilleres lo otorgó para comprar. Pero le comento una cosa, no es nada más para el sindicato, no era nada más para los trabajadores, era también para los empleados de confianza y también para los trabajadores administrativos que en ese tiempo no estaban afiliados al Sicobatap, eran otros sindicatos. Yo pertenecía a un sindicato que se llamaba SUTA, que era el Sindicato de Trabajadores Administrativos, nada más que luego ellos se deshicieron como sindicato y se pasaron al Sicobatap con nosotros. Entonces ese terreno se adquirió, pero se hizo todo el procedimiento legal y adecuado, precisamente para que no surgiera un tipo de especulación que dijera que el sindicato se estaba apoderando de un bien que pertenecía a los trabajadores. ¿De dónde se sacó el dinero? De un fideicomiso donde los fideicomisarios o los beneficiarios éramos todos los trabajadores y cada uno de nosotros fuimos ante el notario público a dar nuestra autorización y nuestro poder para que se pudiera obtener el dinero del fideicomiso y comprar el terreno, y además dimos nuestra voluntad para comprar el terreno. Pero te comento, un fideicomiso no se opera simplemente así. Hay un comité técnico, y el comité técnico del fideicomiso en ese momento era el secretario de Educación, el director general del COBATAP, el secretario de Contraloría, el director del ICET y el director general del COBATAP. Todos esos les hicimos la petición, como lo marca la ley, en un fideicomiso, y ellos lo aprobaron de manera positiva, y ya fue que entonces se tomó el dinero y se le pagó al señor en la compra del terreno. Ahí no hay nada chueco, no hay nada fuera de lo normal, pues está en un procedimiento bien hecho ante el notario público. ¿Qué pasó luego con el fideicomiso? Bueno, viene el problema de la inundación en el 2007, y ya teníamos todo el proyecto para hacer el fraccionamiento, y eso lo compramos en el 2004, 2005, nunca supimos que esa zona se iba a inundar, se inundó, y entonces dijimos, bueno, compramos un lugar donde nunca pensamos que se iba a inundar. ¿Quién iba a pensar que íbamos a inundar en el 2007? Nadie. Entonces se paró el proyecto, y entonces dijimos, bueno, ya se va acercando lo que dice una de las cláusulas del fideicomiso. Si llega a los 20 años este fideicomiso y no ha cumplido su finalidad para la que fue contratado, fue creado en una matriz de Banamex allá en Veracruz, entonces se desaparece, dijeron. Entonces nosotros solicitamos ante el notario público, uno por uno, que ese recurso que estaba en el fideicomiso nos lo entregaran a cada uno de los trabajadores, a cada uno de los empleados de confianza y a cada uno de los trabajadores administrativos. Y así se hizo, y dimos nuestra voluntad para que el fideicomiso se liquidara por voluntad de los fideicomisarios. Y posteriormente, bueno, relevar de la responsabilidad a Colegio de Bachilleres que nos diera vivienda, porque con eso de cuenta que ya nos había dado la vivienda. Así lo hicimos cada quien. Es decir, y de ahí, Colegio de Bachilleres, ese 5% que no lo da Colegio de Bachilleres del Estado, lo da Dirección General de Bachillerato de México, lo da, es decir, el recurso federal, nos lo siguieran entregando a nuestro salario, y donde ya nosotros le quitábamos la responsabilidad al Colegio de Bachilleres que nos diera vivienda, que es una obligación constitucional. Esa es la historia. Oye, ¿y ahorita el terreno, cuál es el pleito entonces? Pues no sabemos cuál es el pleito, porque el terreno... ¿Quién lo tiene? ¿En poder de quién está? Todos nosotros, pues, sigue siendo de todos nosotros, la parte proporcional que nos corresponde como empleado, pues. Cada quien. ¿Pero quién lo tiene? ¿La dirección del colegio o el sindicato? No, lo tiene el sindicato, porque es de los agremiados. Así es, porque la mayoría del recurso que estaba en el fideicomiso y que se tomó para comprar fue el dinero de todos los agremiados, que en ese tiempo éramos más de 3,000 trabajadores. Ya. Oye, y
Con todos estos años, pues tú conoces bien la historia del sindicato, ¿cómo no? ¿Verdad? Soy fundador del sindicato, sí. Dime una cosa, porque antier, bueno, desde que capturaron el domingo a Díaz Uribe, pues han dicho muchas cosas, y el sindicato asegura que Díaz Uribe no tiene ninguna demanda por parte de ningún trabajador sindical, y Jaime Salazar insiste en que Díaz Uribe no les ha robado un solo peso. ¿Tú también opinas lo mismo? Bueno, efectivamente, ningún trabajador del Sicobatap ha demandado penalmente o civilmente o administrativamente o laboralmente a José Ramón Díaz Uribe. Ninguno. No hay ninguna demanda respecto de las cuotas sindicales. Hasta ese momento no ha habido nada. Ninguna demanda. ¿Tú crees que es inocente Díaz Uribe? Bueno, eso lo van a determinar las autoridades, porque hay acusaciones y él tiene el derecho a defenderse, obviamente. Y como abogado sí te puedo decir unas cosas, y eso lo sabe el abogado también del Cobatap. Hay delitos que ahí se le imputan y que son atribuibles, según mi opinión personal como abogado, son atribuibles simplemente a servidores públicos. Y eso lo dice también en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Hay delitos, como en el caso que en su momento le aplicaron, por ejemplo, a Antonio Naranjo Cobian. Lo acusaron también así como de peculado, lo acusaron igual de enriquecimiento ilícito, y Antonio Naranjo demostró que él nunca fue funcionario. El requisito fundamental a veces para algunos delitos de ese tipo es que tienen que ser funcionarios. Y bueno, por ahí también, según mi opinión, José Ramón Díaz Uribe nunca fue funcionario de Colegio de Bachilleres, él fue dirigente de un sindicato, es decir, de una organización social. Así opino yo, pero claro, ahí están las acusaciones. Él tendrá que defenderse y demostrar que efectivamente él nunca fue funcionario, que es un requisito fundamental de acuerdo con la Suprema Corte para que esos delitos puedan ser imputables a esa persona. Entonces, eso es lo que yo veo, pues. Pero desde luego, mi opinión no influye en nada. Es lo que digan sus abogados que lo van a defender en ese momento. Y también quienes lo estén acusando, qué pruebas están aportando, porque acusación, pues puede haber muchas, pero pruebas y documentos, porque seguramente ese asunto de él, del Cobatap y de José Ramón, se va a ir hasta los tribunales federales. Oye, no hay vuelta, sí. ahí se resuelve. ¿Tú crees que aquí, bueno, le van a dar con todo, no? A Díaz Uribe. Pues yo creo que pues siempre lo que ha pasado, ¿no? A veces las autoridades del Fuero Común toman una decisión y luego cuando ya viene ahora sí que la revisión o el amparo por parte de la autoridad federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a veces se han estado abajo por inconsistencia en muchas ocasiones. Si los abogados que demandaron a Díaz Uribe sustentaron adecuadamente las demandas y las acusaciones, pues yo creo que va a prosperar. Pero si no lo hicieron adecuadamente, seguramente la Suprema Corte o el Tribunal Colegiado o el Juzgado de Distrito, ante el que se vaya a recurrir en ese momento, va a dictar otra cosa en contra. Esa es una opinión personal que yo tengo. Pero desde luego, como son 4 delitos de los que le están imputando, obviamente ahí va a permanecer mientras detenido. Oye, ¿tú crees que el tema es político también? Bueno, siendo un dirigente sindical, obviamente, y que se ha metido en varios asuntos de carácter político, pues eso es inevitable, desde luego. Bueno, acuérdate que su desgracia empieza después de que revela que en una comida Jaime Mier y Terán Suárez le había revelado que había aportado 50 millones de pesos a la campaña del hoy gobernador. Sí, lo dijo en un medio de comunicación y yo creo que fue una aseveración temeraria, diría yo, porque no podemos acelerar algo que no nos consta. Yo soy de esa opinión igual. Yo creo que el Colegio de Bachilleres, los trabajadores del Colegio de Bachilleres, guardamos un grado de institucionalidad y de respeto al gobernador, nos caiga bien o no nos caiga bien, sea de nuestro partido o no sea de nuestro partido. El gobernador es una institución y tenemos que respetar esa decisión, sobre todo los que somos empleados de una institución como lo es el Colegio de Bachilleres. Eso yo lo he dicho en todos los medios. Así opinaba José Ramón originalmente, y yo creo que por ahí nosotros sí estamos todavía aquí. El día de hoy aquí en el Consejo del Delegado, Jaime Salazar comentó precisamente eso, que nosotros vamos a ser institucionales con el gobernador. Nosotros no tenemos ningún problema contra el gobernador, no hay nada de eso pues, pero sí vamos a defender lo que corresponde a las prestaciones y a los derechos de los trabajadores, como es ese terreno y como son las prestaciones que normalmente se nos ha dado a través del contrato colectivo de trabajo que tenemos firmado entre el Sindicato de Bachilleres
y Dirección General de Colegio de Bachilleres. Pero acuérdate que el gobierno no reconoce a Jaime Salazar y lo ha dicho a través del director del colegio. Bueno, ese es otro detalle igual. Ya teníamos nosotros un apoderado legal antes de que se le imputaran cosas a Díaz Uribe, y que era el ingeniero Mateo de la Cruz Martínez. Y yo, a mi parecer, las cosas iban caminando adecuadamente. Todo comenzó cuando luego ya se tomó la decisión de cambiar a Mateo, y entonces vino otra vez el conflicto. Se reavivó el conflicto, pues. Esa es mi opinión. Y el cambio vino por orden de Díaz Uribe. Sí, porque independientemente de que él estaba prófugo de las acusaciones que le hacen, él seguía siendo, y sigue siendo hasta este momento, mientras no haya un Congreso Legislativo o una Asamblea que lo cambie, sigue siendo el secretario general del Sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Así es. A pesar de que esté preso. Sí, a pesar de eso, porque son dos cosas muy distintas. Una cosa, y te doy desde el punto de vista jurídico, una cosa es la demanda penal que él tiene, las acusaciones y la aprehensión que hay y el encarcelamiento que le tiene, y otra cosa es muy distinta el derecho laboral y el derecho sindical. Esos no están conculcados, es decir, esos no están suspendidos. Tendría que hacer un procedimiento, repito, Dirección General, para que le puedan quitar ese derecho que tiene, porque tú puedes estar acusado, pero todavía no estás juzgado. Es decir, que sigue un proceso, pero no ha concluido el proceso donde diga que tú eres culpable de todas las acusaciones que te hacen, hasta que termine el proceso y ya hay una sentencia. Por eso en el reclusorio del Estado hay procesados y hay sentenciados, son áreas muy distintas. ¿Dónde debe estar José Ramón? En el área de procesados. Hay una acusación, recordemos precisamente que nuestro sistema penal es inquisitorio. ¿Esto qué cosa es cuando decimos inquisitorio? Todos somos culpables mientras no demostremos lo contrario. ¿Por qué nosotros en la legislatura anterior seguimos los pasos a nivel nacional de que pasa de un sistema inquisitorio a un sistema penal adversarial? Es decir, es distinto el sistema penal adversarial que ya va a estar en todo el país en el 2018. Todos somos inocentes ante una acusación de una autoridad hasta que la autoridad no lo demuestre. Es al revés, pues. Sí. Esa es la razón. Muchas gracias, Fernando. No, muchísimas gracias a ti, Juan Estás Carlos. muy bien, Y hablar precisamente y comentar lo siguiente. Sí. No tiene nada que ver Erubiel Alonso que respecto de mi participación como representante de agremiados sindicalizados ante el Sicobatap, no tiene nada que ver esa función que hago ahí con la otra que yo hago como militante de un partido político, porque la Constitución me ampara participar en un partido político del que estoy desde hace más de 33 años, incluso antes de obtener la ciudadanía. Yo estuve en el Frente Juvenil del PRI desde los 16 años, y ahora me dieron la oportunidad el año antepasado de ser el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, y esa la desempeño al margen de la representación que tengo como delegado sindical, que es una cuestión laboral y sindical. Para que la gente y tu auditorio sepa que son cosas muy distintas. No involucro el agua con el aceite. No confundo a Buda con Cristo. Son cosas muy distintas. A ver, entonces, buenas tardes. Soy Rocío. ¿A usted no lo mandó Erubiel a la reunión? Así es. No me mandan mis agremiados porque soy parte del Consejo de Delegados. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Que estés bien.